Por supuesto que debemos cenar con Mr. Carfrey, querida, dijo Archer, con un ceño que detonaba inquietud. Su mujer lo miró por encima del monumental servicio Britannia de la mesa de desayuno de la casa de huéspedes. En todo aquel lluvioso desierto era Londres en otoño. Los Archer conocían solo a dos personas quienes habían evitado cuidadosamente, siguiendo la antigua tradición neoyorquina de que no era digno imponer su presencia a las amistades en países extranjeros. En sus visitas a Europa, Mr. Archer Janney había cumplido en forma estricta este principio y despreciaron la amistosa acogida de sus compañeros de viaje con un aire tan impenetrable de reserva que prácticamente lograron el récord de no haber intercambiado una sola palabra con un extranjero. Fuera de los empleados de los hoteles y estaciones de ferrocarril, presentaban sus mismos compatriotas, salvo aquellos conocidos de antes o adecuadamente presentados, incluso más pronunciado desdén, de modo que a menos que se encontraran con un Chivres o un Dagonet o un Mingot, los meses pasaban en el exterior transcurría interrumpido tete a tete, pero a veces las máximas precauciones resultaban infructuosas. Una noche en Boston, una de las damas inglesas de la habitación al otro lado del pasillo la llamó a la puerta preguntando si Mr. Archer tenía una botella de lineamiento. La hermana de la intrusa, Mr. Carfrey, había sufrido un repentino ataque de bronquitis y Mr. Archer, que nunca viajaba sin una completa farmacia familiar, pudo afortunadamente aportar el medio solicitado. Mr. Carfrey estaba muy enferma y como ella y su hermana Miss Harley estaban solas, se quedaban profundamente agradecidas de las de Archie, que las asistieron con ingeniosos métodos de alivio y cuya eficiente doncella ayudó a cuidar a la enferma hasta su recuperación. Cuando las Archer abandonaron Boston, no pensaba volver a ver a Mr. Carfrey y a Miss Harley. Nada podría ser para la mentalidad de Mr. Archer más digno que imponerle un extranjero a alguien que le hizo un servicio ocasional, pero Mr. Carfrey y su hermana ignoraban ese punto de vista que hubieran considerado absolutamente incomprensible, y se sintieron ligadas por una eterna gratitud a las encantadoras norteamericanas. Fueron tan amables con ellas que al encontrarse con Mr. Archie y Janney durante sus viajes en el continente y desplegaban una perspicacia sobrenatural para averiguar cuánto pasarían por Londres en su camino hacia o desde Estados Unidos, la intimidad se hizo indisoluble y Mr. Archer y Janney, cada vez que arribaban al Hotel Brown, se encontraban afectuosos amigos esperándolas, las que como ellas cultivaban helechos de grandes macetas, hacían encaje de macramé, leían las memorias de la baronesa Bunsen, opinaban acerca de los ocupantes de los principales púlpitos londinenses. Como decía Mr. Archer, Londres era otra cosa. Después de que Mr. Carfrey y Miss Harley, en nuestra en época en que Newland se comprometió, el lazo que entre ambas familias estaba tan firmemente establecido
que consideró lo correcto enviar una invitación a dos inglesas que en su vez enviaron un hermoso ramillete de flores de espinas en caja de vidrio. Tienes que llamarte a Maya a conocer a Mr. Caffrey. Está muy bien para ti, Newland, que las conoces, pero yo me voy a sentir intimidada ante un grupo de gente que no he visto en mi vida. ¿Y qué me voy a poner? ¿Cómo que qué te vas a poner, querida? Me pareció que la semana pasada llegó un baúl de ropa de París. Sí, por supuesto, quiere decir que vestido de buzar. Hizo un pequeño puchero. Nunca he salido a cenar fuera de Londres. Nunca. Y no quiero hacer el ridículo. Él trató de entender su perplejidad. Pero no se visten las inglesas igual que cualquier otra. Nielan. ¿Cómo haces una pregunta tan absurda? Ellas van al teatro con vestidos de baile anticuados, sin sombrero. Bueno, tal vez usan vestidos de baile nuevos para estar en casa. En todo caso, no creo que Mr. Caffrey y Miss Harley lo hagan. Usarán sombreros iguales a los de mi madre. Y chales, unos chales muy finos, sí. ¿Cómo irán vestidas las demás mujeres? Nunca tan bien como tú, mi amor. Ella corrió hacia su silla con un suspiro. Es encantador de tu parte. Newland no me ayuda mucho. Esto fue una inspiración. ¿Por qué no usa su traje de novia? Eso nunca está mal, ¿verdad? Oh, quería si lo tuviera aquí, pero pues se quedó en París para transformarlo en el próximo invierno y Ward todavía no lo devuelve. Lástima, dijo Archer levantándose. Mira que está disipado la, a la neblina. Si corremos hasta la National Gallery, alcanzaríamos a dar un vistazo a los cuadros. Sería fantástico ir allá en el próximo invierno, siempre que no tengas que quedarte en Nueva York, pero en realidad viajar le interesaba menos de lo que él esperaba. Lo consideraba simplemente como una posibilidad de caminar, montar a caballo, nadar y probar su mano en el fascinante juego. Mike casi no podía ocultar con ansias con lo que esperaba el momento de embarcarse de regreso. Antes lo único que le interesaba eran los teatros, las tiendas y que le parecieron menos excitantes que los cafés chants de París, donde los bajos castaños en flor de campos heliosos vivió la primera experiencia de observar a su marido. Le traducía poco a poco las canciones que consideraba apropiadas para sus oídos. Archer había retomado todas sus viejas ideas heredadas acerca del matrimonio. No había motivo para tratar de anticipar que una esposa no tenía la más remota noción de que no fuera libre, y ya hacía tiempo que había descubierto que lo único en esa libertad que me suponía poseer sería depositar la libertad en el altar de, de su adoración en su esposa. Innata. Dignidad siempre evitará hacer el don de manera abyecta. Incluso vendría un día, como ya ocurrió la vez, que en todas mis fuerzas para retirarlos y pensaba lo que hacía muy bien de Archer, pero con una concepción de matrimonio tan poco complicada, tan indiferente como la suya. Tal crisis que provocarla solo era algo visiblemente. Poco después de su llegada a Londres, Archer se encontró con el duque de Austria,
quien lo reconoció al instante y lo saludó con gran cordialidad, diciendo: me encantaría que fuera a visitarme. Pero ningún norteamericano hecho y derecho consideraría aceptar una invitación de esa especie. Es probable que no haya nadie más en casa de Mr. Caffrey. Londres es un desierto en esta época, y creo que estás demasiado elegante, dijo Archer a May, aún sentada a su lado, a un cabriole tan perfecta y espléndida, con su capa azul bordeada de plumas de cisne, en una que parecía maldad exponerla a la suciedad londinense. No quiero que crean que vestimos con los alfajes, replicó ella. Quiero un récord propio de Pocahontas. Y esa armadura, en su defensa, todo lo contrario, es un desafío. Y comprendió que por primera vez el ardor de que May era incapaz de atar una cinta con su pelo para agradecerlo, la había realizado solemne el rito en el que van el rito de seleccionar y hacer confeccionar el abundadismo vocabulario, el abundantismo de vestuario.